En el método de estudio sintético de la Biblia, se trata de resumir en pocas palabras un pasaje para tener un cuadro completo. Los que han estudiado en el Instituto Bíblico en el primer año estudian método de estudio bíblico y se enseña que el método sintético es la idea de tener un cuadro completo de un pasaje o de un libro de la Biblia. Y para eso a cada párrafo se le asigna un tema de manera a preparar un bosquejo acerca del pasaje en estudio. Si aplicáramos el método de estudio sintético a Hechos capítulo 8, versículo 1 al 8, podríamos poner las siguientes frases o los siguientes temas. 1, con el asesinato de Esteban se desata una gran persecución contra la iglesia, versículo 1 al 3. 2, los creyentes huyen para escapar de la persecución, versículo 4 y 5. 3, Samaria se llena de gozo, versículos 6 y al 8. ¿Entiende? Primero, asesinato de Esteban, gran persecución contra la iglesia. Segundo, los creyentes huyen para escapar de la persecución. Tercero, Samaria se llena de gozo, versículos 6 al 8. ¿Cómo es posible que termine con gozo una historia tan trágica? Pues es posible porque un ministro utilizó los recursos que se llevaba en su mochila cuando intentó huir de la persecución. Había un ministro que junto con todos los otros creyentes fue esparcido, pero huyendo llevaba una mochila con él y de esta mochila pudo quitar recursos que transformó aquella historia trágica de muerte, de persecución, de angustia en una ciudad llena de gozo. En la historia de Hechos capítulo 8 vemos agresores, sufrientes y ministros. El agresor principal en esta historia es Saulo de Tarso, ¿verdad? Él participa del asesinato de Esteban y luego comienza una persecución contra la iglesia. Este agresor entra casa por casa y mete preso a todos los creyentes que encuentra. Otro agresor en la historia de Hechos capítulo 8 es Simón el Mago, quien con las artes mágicas tenía atrapado a los habitantes de Samaria. Esta ciudad creía que Simón el Mago representaba el gran poder de Dios. Sin embargo, había oscuridad, posesión demoníaca, enfermedad, paralíticos en la ciudad de Samaria. Es decir, este mago había cautivado con sus artes mágicas y había sumido a la ciudad en una gran oscuridad. Era un agresor para aquellos habitantes. También podemos señalar como agresores a los espíritus demoníacos que poseían a los habitantes de Samaria. Cuando Felipe llega dice que los demonios salen dando alarido. Había mucha gente endemoniada, poseída por espíritus en Samaria. Y la enfermedad misma es un agresor, porque en aquella ciudad había muchos que estaban ciegos, cojos y había muchos paralíticos en la ciudad. Así encontramos varios tipos de agresores: a Saulo de Tarso, a Simón el Mago, los espíritus, y la enfermedad es un agresor que ataca a nuestra vida. Los sufrientes evidentemente son los creyentes encarcelados. Los que sufren en la historia de Hechos capítulo 8 son aquellos que son encarcelados por Saulo de Tarso y torturados por ser cristianos. También los que huyen de Jerusalén y también los oprimidos por los espíritus y los enfermos. Hay varios sufrientes: los encarcelados, los oprimidos por los espíritus y los enfermos. En este panorama desolador encontramos a los ministros que enfrentan a los agresores y transforman el sufrimiento en gozo. Los ministros no son mencionados en número, pero uno es mencionado por nombre. Felipe es uno de los ministros que transforman el sufrimiento, que vencen a los agresores y transforman el sufrimiento en gozo. Felipe viene de sufrir el desmembramiento de la iglesia. Sí, él era parte de la iglesia, de la junta directiva de la iglesia en Jerusalén, y Felipe viene de sufrir una iglesia desmembrada. La iglesia había sido desolada, ya no se podían reunir como nos ha pasado en este tiempo de pandemia. No había forma de reunirse ni siquiera de manera secreta. La iglesia había sido desmembrada. Es un líder que perdió su ministerio en aquel tiempo. También viene de sufrir la muerte de su compañero de equipo. Esteban fue apedreado, muerto en la calle por Saulo de Tarso, y Felipe ni siquiera pudo quedarse a enterrar a su amigo, como nos ha pasado a muchos en este tiempo, que hemos tenido que enterrar amigos y familiares y ni siquiera hemos podido ir a su funeral.
Así está Felipe, sufriendo la muerte de un compañero y luego de eso el exilio. Tiene que salir de su ciudad, tiene que abandonarlo todo y se va huyendo de la persecución. ¿Por qué no catalogo a Felipe como sufriente? Si él perdió el gozo de la comunión con los hermanos, el ministerio con el cual servía entre los 7 laicos más importantes y además tuvo que huir de la persecución iniciada con Saulo. Con todo lo experimentado, Felipe podría ser considerado un sufriente más, pero no es así. Al llegar a Samaria encuentra una ciudad agredida por los espíritus impuros, llena de enfermedad y engañada por un brujo. Entonces, con su acción, llena la ciudad de gozo. Dice Hechos 8:8, así que hubo mucha alegría en esa ciudad. ¿Cómo es posible que quien lo pierde todo en un momento, que ve morir a su amigo y ni siquiera puede enterrarlo, puede ser un ministro a los sufrientes y no ser él mismo un sufriente? Pues al momento de marchar, cargó con una mochila espiritual en la que tenía los recursos suficientes para ser un ministro y no un sufriente. En este tiempo de crisis, donde la muerte está más cercana que nunca, donde los elementos que nos daban confianza, como la reunión en la iglesia, o nos fortalecían, desaparecen o se alejan, los recursos que tengamos en la mochila espiritual y la disposición para usarlos podrán cambiar tu posición, nuestra posición, de sufrientes a ministros. Tú puedes quedarte con el sufrimiento, es comprensible. Nadie va a cuestionarte si te consideras un mártir y un sufridor en este tiempo, alguien que sufre y está abandonado y desamparado. Pero es posible que tú te conviertas en el ministro que termine con el sufrimiento de los demás. Tú puedes llenar de gozo tu comunidad, pero para que eso sea posible necesitas cargar tu mochila con los recursos oportunos. Y estos recursos quiero compartir en esta mañana. Los recursos que necesitamos en la mochila para ser ministros y no sufrientes en medio de la crisis. Un recurso que tenemos que cargar en nuestra mochila espiritual para enfrentar este tiempo de crisis y ser nosotros ministros que traen gozo y no sufrientes, es un mensaje relevante. Necesitamos tener en nuestra mochila un mensaje relevante. En el versículo 4 y 5 de Hechos 8 dice: pero los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. ¿Cómo es posible que pueda anunciar algo bueno quien está huyendo? Fíjese en esta paradoja. Felipe está yendo de la persecución. Ha dejado a su compañero muerto, tirado en la calle, sin poder sepultarlo. Sin embargo, él, al igual que otros, dice, mientras van huyendo de la persecución, anuncian la buena noticia acerca de Jesús. Y cuando Felipe llega a la gente de Samaria, dice la Biblia, les contó acerca del Mesías. ¿Cómo puede anunciar una buena noticia quien está huyendo? ¿Cómo puede hablar acerca del Mesías? Es decir, del Rey prometido, quien dejó muerto a su amigo sin poder sepultarlo. ¿Y cómo puede llenar de gozo una ciudad, una persona perseguida a causa del mensaje? Porque lo que anuncia Felipe es el mensaje de Jesús. Lo que anuncian los que escaparon de la persecución es la buena noticia acerca de Jesús. Y entonces, si están huyendo de la persecución, ¿cómo pueden llenar de gozo una ciudad anunciando un mensaje que les obliga a huir? Pues el mensaje relevante va más allá del bienestar pasajero que pudiese alcanzar alguna persona. El mensaje relevante no se queda en los bienes que se pueda alcanzar esta vida. El problema que hemos tenido como iglesia es que hemos anunciado y hemos predicado un mensaje de satisfacción pasajera. Lo que anunciamos como bondad o como oportunidad son cosas que se gastan con el uso, que corrompe el orín y que no tienen valor para la vida eterna. Sin embargo, el mensaje que está llevando Felipe es un mensaje que trasciende esta vida, que es más relevante que cualquier cosa que pudiésemos conquistar en esta vida. El mensaje relevante se trata de la salvación de la condenación eterna. Esto es lo que predica Felipe. Tiene un mensaje que es más importante que cualquier bien que alguien pudiese conseguir.
Y este mensaje está resumido en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. En realidad dice, el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. El mensaje es relevante, el mensaje que puede transformar la ciudad sufriente en una ciudad repleta de gozo, no es el mensaje de que te puede sanar Dios, de que te puede prosperar, de que te puede bendecir, sino es el mensaje que puede salvar tu alma de la condenación eterna. De ese mensaje está cargada la mochila de Felipe, por eso puede enfrentar el sufrimiento, puede huir de la persecución y puede llenar de gozo una ciudad, porque su mensaje relevante, que no se descompone con el tiempo, que no está condicionado a la bendición o la falta de ella, sino que tiene que ver con la vida eterna. Tenemos que recordar que la salvación del alma es determinante a causa de nuestros pecados. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3, versículo 3, que todos hemos pecado y estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Y ahora que la muerte está tan cercana, deberíamos recordar que está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio, dice el libro de Hebreos. Capítulo 10, mueran una sola vez y después de eso el juicio. Si hay algo que ha pasado en este tiempo es que multitudes, más de 10.000 paraguayos han tenido que enfrentar el juicio de Dios después de partir. El día de ayer 150 personas han tenido que dar razón de su vida ante el Señor y han enfrentado la condenación o han empezado a disfrutar de la vida eterna. La palabra dice que todos hemos pecado, todos estamos condenados a una eternidad sin Cristo, en una oscuridad inexplicable. Pero también dice la palabra de Dios que aunque el pago del pecado es muerte, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, cuando miramos la crisis en la que estamos desconociendo u olvidando el regalo del perdón de pecados, nos convertimos en sufrientes. Ser ministro que lleva gozo no tiene que ver con la ausencia de problemas, no se confunda. Usted puede, enfermo de COVID, predicar y dar buenas noticias. Puede estar en un momento antes de partir, consumido por la enfermedad y abrir su boca y dar buenas noticias y llenar de gozo. Porque no hay nada mejor que nos pueda pasar que ser salvado de nuestra condenación, de tener vida eterna por Jesucristo, ser librado de nuestros pecados y tener comunión con Dios para siempre allá en los cielos. Si usted tiene la certeza de que Dios ha hecho lo suficiente por usted, que ha perdonado sus pecados y que no necesita más, porque Dios no necesita hacer nada más a favor de mi vida para que yo sea feliz, más que aquello que me perdonó de mis pecados y me trajo a vida eterna. Habiendo sido pecador, blasfemo, enemigo de la iglesia de Dios, Dios tuvo misericordia de mí. Y la muerte de Cristo fue efectiva para limpiar mis pecados y reconciliarme con Dios. No necesito nada más de Dios. No necesitamos nada más de Dios. ¿Saben por qué somos sufrientes? ¿Saben por qué todo esto nos pesa? Porque tenemos una vista corta. Estamos mirando lo que se tiene o se pierde hoy en día. Y nos olvidamos que esto es apenas la preparación para la eternidad. ¿Qué podemos vivir? ¿80 años? ¿90 años? En el mejor de los casos, tener mucho dinero, mucha familia, mucho bienestar, pues no servirá de nada si no estamos preparados para la vida eterna. Aquel hombre rico, dice Jesús, construyó un granero, vio que su cosecha había prosperado y dijo, voy a hacer otro granero más para acumular todas las riquezas que tengo. Y entonces luego de construir el granero dijo, alma, muchos bienes tiene para muchos años, come, bebe, regocíjate. Y dice Jesús, necio, esta noche vienen a buscar tu alma. ¿Estamos preparados para enfrentar la vida eterna? ¿Saben cómo podemos ser ministros en medio de una sociedad que sufre? Anunciando el mensaje de salvación. Vano es que tengamos salud, dinero, riqueza, si perdemos nuestra vida en el fuego del infierno.
Por eso saca de su mochila algo que puede dar gozo, porque más allá de las circunstancias, él tenía el regalo de la salvación. Dios había perdonado sus pecados, y cuando llega a la ciudad de Samaria y la ve oprimida por el diablo, la gente sin esperanza, llena de angustia, él sabe que tiene un mensaje relevante que puede cambiar la ciudad. Y entonces, a pesar de la crisis que está viviendo, no calla su boca. Habla, y cuando habla, dice la Biblia, así que había gran gozo en aquella ciudad. Prepárese, cargue su mochila con el mensaje relevante. Entienda que donde usted está, usted puede ser un ministro que quita el sufrimiento si habla la palabra de esperanza, si comparte el mensaje de salvación. Deje de preocuparse por lo que no tiene, por lo que perdió o por lo que no puede alcanzar, y empiece a dar vida eterna a través de Jesucristo. Y entonces será un ministro por encima del sufrimiento que llena de gozo en la ciudad. Otro recurso que debe tener nuestra mochila espiritual para ser ministros y no sufrientes es el poder espiritual. Capítulo 8 y versículo 7 dice, 6 y 7 dice: multitudes escucharon atentamente el mensaje, atentamente a Felipe, porque estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas. Y muchos que habían sido paralíticos o cojos sanaron. Cuando Felipe llega a aquel pueblo con aquella carga de angustia, con ese dolor de no haber podido sepultar a su compañero, huyendo, dejándolo todo, viendo la iglesia desmembrada, sin la oportunidad de la comunión con los hermanos, llega a aquella ciudad y puede ver que el sufrimiento de ellos es mayor, porque están sin esperanza, oprimidos por el diablo, engañados por el reino de las tinieblas. Un hombre llamado Simón, que se hacía pasar por el poder de Dios, con artilugios, con brujería, había engañado al pueblo. La gente creía que era alguien grande Simón, pero por creer en Simón estaban atados en enfermedades, posesión demoníaca. Aquello era terrible, una angustia, un dolor, enfermedad por doquier. Y cuando Felipe ve aquello, no soporta tanto dolor. Les quebranta su corazón el sufrimiento de la gente. Entonces, aunque hay dolor en su corazón, no soporta el dolor de los demás y empieza a hablar. Y mientras habla, se cumple la promesa del Señor. Milagros son manifiestos, señales milagrosas. Y el paralítico comienza a caminar, el cojo empieza a saltar, el ciego comienza a ver, y los demonios se asustan y salen dando alaridos. No es que gritan fuerte los demonios, tienen miedo de Felipe, porque él viene lleno del Espíritu Santo en aquella ciudad. Y entonces la angustia desaparece, la oscuridad se va. El enfermo es sanado y los espíritus tienen que huir de la presencia del siervo de Dios que había cargado su mochila con poder espiritual. ¿Por qué sufrimos si tenemos poder espiritual? Pues nosotros hemos cargado en nuestra mochila oraciones y lo que creemos que es un poder para bendecir nuestra vida. Pero tenemos que recordar esta verdad: los dones del Espíritu Santo no son para nosotros. Dios no nos ha concedido dones de milagros, de señales, de palabra de ciencia, de profecía para nuestro provecho. Los dones están concedidos para beneficio de los demás. Y el poder espiritual no es para nuestra vida. Dios no me ha concedido poder espiritual para que yo me ore y me bendiga y me vaya todo bien. En ninguna manera va a encontrar eso en la Escritura. El poder espiritual es para ministrar a otros, para confrontar el reino de las tinieblas y libertar a los cautivos que están a voluntad de Satanás. Marcos capítulo 16 lo dice muy claro. Los que salían eran acompañados por las señales. Cuando usted deja de vivir su vida para usted y deja de buscar a Dios para que lo bendiga, para que lo prospere, para que lo sane, y su concentración, su preocupación es hacia los sufrientes, es entonces que se manifiesta el poder espiritual. Es cuando los milagros suceden, es cuando las maravillas son hechas. Nos preguntamos muchas veces, ¿por qué no vemos los milagros que se veían antes? Pues sencillo.
Estamos dentro de 4 paredes o en la comodidad de nuestro sofá con el plasma allí escuchando al pastor predicar y no estamos saliendo o como digo hoy, no estamos conectando con la gente para anunciar el mensaje. Cuando Felipe llegó a Samaria, hizo lo que le es propio a todo creyente. Sacó de su mochila poder espiritual y empezó a ministrar a la gente. Empezó a orar, empezó a confesar palabra de fe. Porque esto es lo que dice la Escritura. Dios hace más de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Anímese. Saque palabra de fe sobre la gente. No digo que profetice, lo que digo es que Dios hace más de lo que pedimos. Efesios 3:20, de lo que pedimos o entendemos por el poder que ya actúa en nosotros. Y Efesios 3:10 dice que nosotros le tenemos que decir a Satanás que no tiene autoridad y que las bendiciones son nuestras. Es decir, cuando usted enfrenta a un sufriente, cuando uno ve a una persona en angustia, una persona en enfermedad, una persona en opresión demoníaca, usted tiene que sacar el poder espiritual que le es propio y ministrarlo. Tiene que declarar palabra de bendición. Ahí es cuando la confesión funciona. Tiene que declarar palabra de bendición. Tiene que otorgar bendición. Tiene que echar fuera los espíritus. Tiene que bendecir con sanidad. ¿Y sabe qué va a pasar? El poder de Dios se va a manifestar. Pero para eso hay que hacer lo que Felipe, hay que salir corriendo. Hay que salir corriendo. No podemos quedarnos en medio de tanto sufrimiento, lamentando y lamiendo nuestras heridas. Así, verá, pobrecito yo. Ay, si nada me sale bien, todo me va. No puedo yo estar en esa actitud. Debo salir y hablar y confesar y declarar y profetizar y ministrar y el poder de Dios se va a manifestar. Esa es la tarea. Este es el tiempo en que saquemos este recurso espiritual de nuestra mochila y empecemos a ministrar a los sufrientes. ¿Y sabe qué va a pasar? Usted se va a hacer el líder, el ministro de la ciudad. Usted va a cambiar su postura de pobrecito yo al ministro que trae esperanza. La decisión está en cargar nuestra mochila y hacer uso de los recursos que Dios nos ha entregado para ministrar. Finalmente, el tercer recurso que debemos cargar en nuestra mochila para no ser sufrientes, sino ministros, es el recurso de la experiencia con el Espíritu Santo. Y tengo que leer el capítulo 6 y versículo 3, que dice así. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos le daremos esa responsabilidad. Leemos que Felipe era poseedor de este recurso, la experiencia con el Espíritu Santo, en la descripción de las cualidades que debían poseer los diáconos de la iglesia. Cuando la iglesia creció mucho, eran una gran cantidad de personas, hubo algunos conflictos por problemas de administración. Entonces los apóstoles proponen elegir a 7 diáconos, 7 hombres de renombre que pudiesen administrar la iglesia. Y es escogido Felipe como uno de estos 7 hombres. Estos hombres tenían que tener ciertas características. La experiencia con el Espíritu Santo no tenía que ver con las señales y prodigios que realizó en Samaria. No es por la experiencia con el Espíritu Santo en que Él hace milagros. Es más, en Samaria es la primera vez que se menciona que Felipe, al igual que Esteban, sin ser apóstol, pudiesen hacer milagros. Para aquel entonces la concepción de la iglesia es que el poder estaba para los apóstoles. Ellos hacían milagros. Aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pero los diáconos, se ocupaban de administrar. Esteban, saliendo del molde, empezó a orar por los enfermos y empezó a hacer señales y maravillas. Felipe no había tenido esta experiencia, según nos relata la Biblia, aún no tenía aquella experiencia. La experiencia que tenía con él era con las virtudes del ministro. En las virtudes de él puede verse la experiencia del ministro. Es decir, la llenura del Espíritu Santo no es una cuestión de hacer milagros, porque milagro hace cualquiera que Dios quiera usar con sus dones. Lo que hace el Espíritu Santo es transformar nuestra vida. Y ahí puede verse la experiencia con el Espíritu Santo. En el caso de Felipe, según Hechos 6:3, son 3 virtudes. Carácter transformado, llenura del Espíritu Santo y sabiduría. Es decir, la experiencia con el Espíritu Santo puede verse en el carácter transformado de Felipe, en la llenura del Espíritu y la sabiduría.
Cuando hablo de carácter transformado, estoy haciendo alusión a la octava acepción que da el diccionario de la Real Academia Española sobre carácter. Hay muchas definiciones de carácter, pero me refiero a la acepción número 8, que dice así: el carácter es la señal espiritual que queda en una persona como efecto de un conocimiento, una experiencia importante. Es decir, el carácter es la señal que me queda a mí, que le queda a usted por un conocimiento o una experiencia importante. ¿Qué experiencia tenía Felipe? Tenía una experiencia con el Espíritu Santo. El texto lo menciona, el libro de Hechos, como un hombre lleno del Espíritu Santo. Los diáconos tenían que ser llenos del Espíritu para poder ocupar la tarea de administración, para manejar la cocina, tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Y esta experiencia había transformado su carácter, había una marca en él. En el caso de Esteban, cuando lo van a asesinar, la Biblia dice que los enemigos vieron el rostro de Esteban, era como un ángel. Y les dio rabia que no había odio, no había rencor, no había malicia en Esteban. No podían acusarlo de malvado porque era un hombre bueno y reflejaba la santidad de Dios en su rostro. Un carácter transformado es aquel de una persona que pasa tiempo en la presencia de Dios, que se deja administrar por el Espíritu Santo, pero hay cambios evidentes en su vida. No es una cuestión de retórica, de capacidad de hablar, sino del fruto del Espíritu: amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y me olvidé de uno. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dije los 9. Eso es el carácter transformado. Y usted debería tener en su mochila, aparte del clorodroxina, ¿cómo es? Aparte de la miel con ajo y todo eso para el COVID, usted debería tener un carácter transformado. Porque esto es lo que transforma al sufriente en una persona con gozo. Está bien, no, recomendemos, ¿verdad? Mi esposa me está haciendo tomar una miel, ¿verdad? Para cuidar mi garganta. Está bien, usemos todos los remedios que no nos dañen y que sean oportunos. Pero ¿sabe qué tiene que tener usted cuando alguien dice me siento mal? No recomendar Novalgina. Tienen que ver usted el rostro que vieron en Esteban. Tiene que tener un carácter transformado, una persona que transmite paz, paciencia, benignidad, que transmite bondad, que trae reposo a la gente cuando lo ve, cuando lo mira. También el texto habla de la llenura del Espíritu Santo. Es decir, este hombre era un hombre que tenía comunión con el Espíritu, que estaba en la presencia de Dios, que acostumbraba, que había sido bautizado con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Era un hombre de una profunda espiritualidad y también de sabiduría. Fíjese en las evidencias, la experiencia con el Espíritu Santo no se trata de poder manifestado. El poder se manifiesta cuando salimos a predicar. Lo que hace el Espíritu Santo en nosotros es cambiar nuestro carácter, darnos de su presencia y darnos de su sabiduría. De manera que en vez de dar recetas, damos presencia de Dios a las personas que están sufriendo. Acercamos a Dios a la gente. La gente puede encontrar a Dios en nosotros cuando estamos con esta carga en nuestra mochila. Mira, iglesia, los tiempos son difíciles. Yo no quiero ser profeta de malas noticias, pero las cosas van a seguir así todavía. Tenemos todavía por lo menos un año hacia adelante de esta pandemia, en el mejor de los casos. Esto va a alcanzar el 2022, en el mejor de los casos termina el próximo año. ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar afanados, angustiados y llorando con toda la gente? ¿Vamos a ser ministros que llenan de gozo la comunidad? Depende de lo que carguemos en nuestra mochila. Si lo hemos hecho mal hasta el día de hoy y hemos cargado angustia, preocupación, ansiedad y llanto, estamos todavía a tiempo de hacer un cambio. Es tiempo de volver a la verdad del Evangelio y empezar a releer el Romanos capítulo 10, empezar a releer todo el libro de Romanos y entender que no hay nada mejor que nos pueda pasar que la salvación de nuestra alma. Tenemos que corregir el mensaje del Evangelio que quisimos recibir, porque aquí hemos predicado lo correcto, según entiendo.
Tenemos que corregir lo que quisimos recibir y entender que la salvación es lo más importante, que ser librado del pecado, de una condenación eterna, es la lucha por la cual debo pelear la batalla, es aquella meta final. Y tenemos que volver a esto y empezar a comunicar lo importante. Dios quiere salvarte de tu pecado. Dios quiere librarte de la muerte eterna. Es eso lo que tenemos que poner en nuestra mochila. Cambiemos el chip de mensajes positivos y bonitos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es bíblico. Dejemos de mensajes positivos, digamos, arrepiéntete de tu pecado. Porque si partes hoy vas a una eternidad sin Cristo. Y entonces nada que hayas alcanzado tendrá sentido en tu vida. Es tiempo de arrepentirte. Y eso es lo que tenemos que cargar en nuestra mochila espiritual. Tenemos que cargarnos de poder espiritual. Tenemos que dejar de dar recetas y empezar a manifestar el poder de Dios. Cuando hables, cuando te conectes con la gente, cuando compartas con la gente, el poder de Dios va a fluir de tu vida. Es la promesa de Dios que va a respaldar nuestro accionar con milagros y señales. Y tenemos que cargarnos de la experiencia con el Espíritu Santo. Métase con Dios, métase con el Espíritu Santo, comience a ayunar, pero ayune en serio, comience a orar, clame al Señor, métase con el Espíritu Santo y entonces Dios tendrá un carácter transformado en usted, será evidente la llenura del Espíritu Santo, sabiduría fluirá de usted y el angustiado, el sufriente será consolado y encontrará gozo con tu presencia por la gracia de Dios. Padre,